pueblos y levantar la moral a través de la ley evangélica, porque sin la fe es muy difícil tener una auténtica moral. Sin la fe en Cristo Jesús, sin una fe evangélica, se podrá tener rectitudes en el orden moral, pero se va a hacer agua por todas partes. Solo Cristo es el que eleva al hombre. Solo Cristo es el que da sentido al hombre. Solo Cristo, a través de su gracia y a través de su enseñanza, da la salubridad a la humanidad. No una salubridad humana, sino sobre todo sobrenatural. Entonces, ahí tenemos el tema. La Iglesia también tiene su autoridad. ¿Quién le dio autoridad a la Iglesia? Cristo Jesús. La Iglesia no está mandada por un hombre, diríamos, está puesta en el mundo para enseñar en nombre de Jesús. Vayan por todo el mundo y enseñen el Evangelio, dice en San Mateo. Al final Jesús, antes de subir al cielo, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a cumplir lo que he ordenado. La triple función de Cristo se hace presente allí a través de la Iglesia. La Iglesia en su ministerio de docencia, la Iglesia en su ministerio de santificación y la Iglesia en su ministerio de servicio, de regencia de los pueblos. Es decir, el triple oficio de Cristo como sacerdote, profeta y rey ha pasado a ministrarse en la Iglesia a través especialmente de los pastores. Y esa es la tarea fundamental de la Iglesia, es decir, enseñar, santificar y regir. Y se rige también como una institución, diríamos, a la manera humana, pero no tan humana, porque la Iglesia tiene sus leyes, tiene su poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como en el orden temporal. Tiene su derecho canónico, tienen que cumplir tantos pastores como súbditos a una ley que es objetiva, tienen de repente juicios, tienen penas. La Iglesia tiene también su movimiento aparentemente analógico a lo que pueda ser el gobierno del orden temporal, pero muy superior, un poco más simple, pero muy hermoso y muy perfecto. Pero no hay que olvidarse que la tarea, y eso debe estar muy claro, dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, cuando un pastor en una homilía, en lugar de predicar a Jesucristo, predica de la política, está haciendo mal porque no está puesto para predicar de política ni hacer partidismo. Puede iluminar la política desde la verdad evangélica, sí. Una cosa es iluminar la política y otra cosa es hacer partidismo. Y otra cosa es denigrar políticos a través del ambón. Luego, estas dos realidades confluyen en el simple fiel. El simple fiel, como ustedes, bautizados, son gobernados por dos poderes. Uno, el poder temporal. Otro, el poder espiritual. Uno que se debe ocupar de llevarlos a la plenitud en el orden temporal. El otro que se debe preocupar de santificarlos y llevarlos a la perfección. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿estos dos poderes están peleados? No. Miren lo que sería. Qué maravilla sería que en algún momento el poder temporal se dejase iluminar por las verdades del Evangelio e hiciera una política no partidista y meramente humana, ni mirando los propios intereses, sino verdaderamente una política al servicio del pueblo de Dios.
y no de intereses particulares. Entonces sí estaría cumplimentando lo que es el servicio al bien, no al mal. Por desgracia, hoy la política ha pasado a ser una mala palabra, muy mala palabra. ¿Por qué? Porque se ha separado tanto del orden de la bondad que ya se dice política sinónimo de mal. El orden temporal debe buscar el bien y todas las autoridades, y ojalá que me escuchen las autoridades, todas las autoridades están elegidos para servir al pueblo de Dios, no servirse del pueblo de Dios. Y entonces, cuando crece lo que puede ser la legalidad correcta, las leyes conforme al orden natural, cuando la familia es ayudada por el Estado, dentro de los parámetros de ayuda que pueda dar, sin contravenir las leyes de la Iglesia ni la formación especialmente que las familias tienen interiormente, en el respeto a todo lo que se da dentro de la familia, entonces el Estado comienza a promover el bien, no el mal. Y entonces ese bien natural, llevado a la plenitud, ya está como exigiendo el bien sobrenatural. Es muy fácil trabajar a la Iglesia cuando se ha promovido desde el orden natural todo lo que humanamente se puede hacer. En ese sentido, entonces, la razón política estaría al servicio de la fe. Pero está cortado de tajo. Una cosa es la palabra de Dios y de la Iglesia, y otra es la del orden temporal de los políticos que están con leyes del aborto, de eutanasia y tantas cosas. Y no se quiere escuchar, y es la terquedad total. Y es la Iglesia la que tiene la culpa de tantas cosas, y esto y el otro y lo demás allá. Dada al César lo que es del César, es necesario que alguien gobierne, pero que promueva un servicio adecuado al orden temporal en el bien. En el bien, insisto esta palabra. Y entonces la Iglesia promoverá desde ese bien la exaltación del hombre a la santidad de vida. Será mucho más fácil. Es muy difícil si se promueve la droga desde el poder temporal, si se promueve el desorden de la sexualidad desde el poder temporal, si se promueven leyes inicuas, etc. La Iglesia tiene que hacer un doble trabajo, y entonces ahí sí que se pone muy difícil. Dad al César lo que es del César. Estos dos poderes no deben contravenirse, no están en contradicción. Solamente el liberalismo moderno los ha puesto en contradicción, y a causa de ello ha sobrevenido la ideología que luchó contra la Iglesia, que es la ideología comunista, que todavía no hemos zafado. ¿Qué podemos hacer? Pues seguir dando ejemplo. Hoy es el Día Mundial de las Misiones. Tenemos que dar ejemplo a un mundo que está muy oscuro, que está en una densa niebla que parece que lo invade todo. Tenemos que ser casi con nuestra manera de orar, con nuestra manera de ser, exorcistas de un mundo de tinieblas. Dando ejemplo en nuestra casa, dando ejemplo en la sociedad, en las profesiones, en lo que me toque hacer. Evidentemente hoy rezamos por las misiones que están en todo el mundo también, especialmente los misioneros que están en mayor riesgo porque son perseguidos. Pero de alguna manera el Señor nos invita a todos nosotros hoy a ser misioneros. Hasta un monje es gran misionero.
¿Por qué? Porque tiene todo el mundo en su corazón y reza por la conversión de los pueblos, reza por aquí, por allá. Recemos por nuestros gobernantes para que cuando venga el Inmaculado Corazón de María, les sea fácil la conversión a todos aquellos que gobiernan los órdenes temporales, porque todas las naciones, y ese es el poder de Dios y con eso concluyo, todas las naciones reconocerán a Cristo Rey. Y entonces se dará una conjunción maravillosa entre el César, que reconoce a Cristo y quiere recibir la corona de Cristo para gobernar en su nombre. Amén.